Muy bien. Cantamos la canción. ¿Está encendido? Cantamos la canción, oh amor que no me dejarás. Es su amor que nunca nos sabemos claramente. La Biblia lo dice, que no nos dejará jamás. Nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. El Evangelio, hermanos, es la motivación. La motivación detrás del Evangelio es el amor de Dios. Pues era su amor que envió a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿acaso Dios no ama a todo el mundo? Claro que sí, Dios ama a todo el mundo. Pues si Dios ama a todo el mundo, entonces ¿por qué no se salva todo el mundo? Y es porque Dios ha puesto el requisito de que el hombre debe de depositar su confianza, debe creer en que su Hijo, su regalo, su obra de parte de Dios, la obra perfecta de parte de Dios, es suficiente. Y es que tomó mi lugar, fue a la cruz y murió en vez de que yo muera. Y toda persona que cree en Él es salvo. Cree. ¿Y quién es Él? Jesucristo. ¿Y qué ha hecho? Ha muerto por mis pecados y resucitó. La resurrección, hermanos, favor de no quitarlo del Evangelio, pues es la garantía. Es la garantía de lo que hablamos, es verdad, es cierto. Y testificamos acerca de ello. ¿Qué hemos hecho para salvarnos? Nada, hermanos, la salvación es de Dios. Es exclusivamente y totalmente por gracia. Si yo tuviese que mover un dedo para de alguna manera alcanzarlo, ya no sería, la Biblia es clara, ya no sería por gracia, sería por obras. Pues me lo ganaría, sería de alguna manera tratar de alcanzarlo. La gracia y la obra no concuerdan. La persona que está con la mentalidad de obras cree y está pensando que hay una deuda que hay que pagar. Romanos 4:4. Esa es su mentalidad. Yo tengo una deuda. Hay una deuda que yo debo de pagar. La persona más bien que ha descansado en la perfecta obra de Jesucristo entiende que es un regalo y que fue imposible alcanzar la justicia de Dios. Es por gracia. Y así lo diseñó Dios, el Evangelio. ¿Para qué? Para que el Cordero reciba toda la gloria y toda la honra. Y ahora en nuestro caminar, y quería como un detalle aclarar, tal vez que ayer tratando de apurarme, hermanos, en cuanto a la iglesia de la Odisea, tengo un peso bien grande porque es mucho lo que dice ahí. Pienso que no estaban haciendo nada mal. No les dice que estaban haciendo algo mal, más bien estaban haciéndolo bien. El tema es de que ellos estaban considerando su situación según lo que ellos pensaban. Y nosotros debemos aprender a considerar nuestra condición según lo que Cristo conoce. Él dice, yo conozco. ¿Y qué conoce de su iglesia, hermanos? ¿Qué conoce de usted íntimamente el Señor Jesucristo? ¿Dónde está su relación personal con el Señor Jesucristo? No se considere usted mismo según lo que usted entiende o piensa. Usted busque al Señor y halle dirección de parte del Señor. ¿Cómo le conoce el Señor? Ese es el punto, y no tiene nada que ver con riquezas, ni que riquezas son malas, ni nada. Es nada más un enfoque, son cosas que suceden, que quitámoslos y empezamos a pensar, soy rico. Puede ser de cualquier manera, porque me está yendo bien. Bien en la iglesia, bien en el ministerio. Cuidado el que, ¿cómo es el versículo? Cuidado el que piensa que está bien, que no caiga. Porque hermanos, la vida cristiana es por gracia, es hacer vivida por fe. Y no es que nosotros estamos, ¿verdad? Entonces, cuidado, hermanos, que saben los pecados de las anteriores iglesias, hermanos, son pecados que vienen a través de cosas malas.
adulterio y fornicación y cuestiones, malas doctrinas, claramente, etcétera. Pero en este caso, saben, hermanos, hay un pecado que entra muy sutilmente y en especial en los siervos del Señor, los ministros, las personas que están en el ministerio. En capítulo 5 de Gálatas, después de mencionar los frutos del Espíritu Santo y para aquellos que caminan conforme al Espíritu Santo, dice, cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo, porque el Espíritu Santo empieza a usarme y empieza a fluir a través de mí el fruto del Espíritu Santo y de alguna manera empiezo a pensar que soy yo. Y no se olviden que el Evangelio claramente aclarado es que para que nadie se gloríe. Y eso se vive en la vida cristiana, hermanos, por eso es que es por fe. Y esto es importante, pienso yo. Y el orgullo, hermanos, entra sutilmente y podemos ser engañados. Y como ministros hay que tener cuidado. Yo no sé cómo los pastores lo hacen, yo lo he dicho antes. Pero hermanos, a veces el adulo, ¡qué lindo pastor! Ese es el mejor mensaje que he escuchado. O a veces que me dicen, ¿no? O sea, wow, hermano, eso. El otro día estuvimos en un estudio bíblico y un hermano vino y me dice, en 40 años nadie me ha hecho entender lo que usted me ha hecho entender esta noche. Bueno, pues, es que soy, ¿verdad? Nada que ver, hermanos. Somos siervos del Señor Jesucristo. Y es Él el que utiliza a una persona que está presentada. Y es Él que lo hace y cómo lo hace. Y punto. Y debemos cuidarnos, hermanos, de la vanagloria. Porque ¿saben qué? Entra sutilmente por cosas buenas. Y podemos estar engañados, autoengañados. Bueno, vámonos al pasaje que nos toca. Así que van a disculpar, hermanos, ayer no fui muy claro, tratando de apurarme y quería aclarar simplemente ese punto, que cuidado que pensemos que estamos bien y que no caigamos, hermanos. Caminemos siempre dependiendo, en dependencia del Espíritu Santo y es momento a momento, ¿ya? Entonces vamos a presentarnos ante el Señor una vez más para entrar a estudiar este versículo. Padre amado, te damos gracias, pues podemos confiadamente aproximarnos ante el trono de la gracia y saber que estás presto a mostrarnos misericordia, Señor, en el tiempo de necesidad. Padre, te necesitamos en este momento, tu siervo débil y tan inadecuado, Señor, pero meramente quiero presentar mi cuerpo para uso de justicia, Padre, que tú lo utilices en gran poder, que tu Espíritu Santo esté enseñando a cada uno de nosotros como necesita hacerlo. Todos necesitamos oír tu voz en esta mañana, Padre. Edifícanos, levántanos, Padre. Sabemos que el Señor Jesucristo está edificando su iglesia. Pues, Padre, queremos permitir que tú operes ahora entre medio nuestro. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador y Redentor. Amén. Entonces, estamos en capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5, perdón, Romanos, ahí está otra vez. Va a disculpar, Apocalipsis, capítulo 5. Casi nunca estudio Romanos. Entonces capítulo 5, versículo 7 nos quedamos, ¿verdad? Hermano, por favor. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Muy bien. Entonces el cordero tomó el rollo. No sé si hay el control por ahí. El cordero tomó el rollo y vino, dice, y tomó el libro. Juan testificó que Jesucristo tomó el rollo de la mano de Dios, el Padre, en el trono. Esto nos recuerda de otra época cuando Jesús tomó y públicamente abrió un rollo. ¿Se acuerdan? Cuando estuvo aquí Jesús en la tierra, tomó un rollo en Lucas 4, 16 al 21. Según las Escrituras, el primer rollo que Jesús alguna vez supuestamente abrió en público fue en su ciudad natal de Nazaret, en la sinagoga, en el cual leyó el libro de Isaías.
leyó el libro de Isaías. Entonces dice, ese día él leyó Isaías 61, 1 a 2a. Ahora acuérdense, no es que Jesús no leyó todo el versículo, porque el versículo no necesitaba, sino que los versículos han sido agregados por hombres, se dan cuenta, ¿verdad? Entonces Jesús habla exactamente lo que tiene que hablar, lo que fue profetizado. Él se detuvo bruscamente en medio del versículo 2, después de leer, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Entonces él comentó que esta escritura se había cumplido en su audiencia ese día. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová era el propósito del primer advenimiento de Cristo. ¿Ya? Entonces eso se cumplió en medio de ellos. Ese día, en el segundo advenimiento de Cristo, Él cumplirá el resto de Isaías 51, 2. Esto es parte de cómo funciona la profecía muchas veces en el Antiguo Testamento. Hay un cumplimiento cercano y hay otro cumplimiento lejano, y muchas veces dentro del mismo contexto, ¿verdad? Entonces, Él cumplirá el resto de Isaías 51, 2, o digamos 51, 2b, el cual habla del día de venganza de Dios nuestro. El Señor no vino a buscar venganza en su primer venida, en su primer advenimiento, pero sí lo hará en su segunda venida, segundo advenimiento. Sí lo hará en su segunda venida. Vamos a mirar. Entonces, en el Antiguo Testamento, el día de venganza es una descripción del tiempo en que Dios se vengará por él mismo de sus enemigos, lo cual es justo lo que sucederá durante la tribulación. Isaías 34, 8. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y vamos a leer Jeremías, 61, 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Muy bien. Entonces, finalmente el tiempo aceptable había venido para Cristo de desatar el día de venganza. ¿Ya? Isaías 61, 2b. Y el día de venganza del Dios nuestro. Muy bien. Ahora, así como Jesús públicamente recibió el rollo en Nazaret, Juan vio que Jesús públicamente recibió este rollo de la mano derecha de Dios el Padre. Somos partícipes de lo que Juan está viendo acontecer en la corte del cielo. Y se le va a ser públicamente presentado una realidad que ya existe, pues Jesucristo ya es vencedor. Y entonces aquí es donde ya se va a hacer público en la corte del cielo oficial este tema, y vamos a irlo mirando. En la tribulación venidera, la apertura del rollo traerá abajo el juicio sobre todos los enemigos de Dios, y será el principio de Dios reclamando la creación. Reclamando la creación. Vamos a ir mirando esto. Entonces, como el Dios hombre, Jesucristo, últimamente logrará lo que Dios planeó que el hombre hiciese en primer lugar. Como el hombre perfecto, Jesús vendrá a tener dominio sobre toda la creación. Ahora, miremos Génesis 1:26 al 28 y cómo es que Dios intencionó que sea. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread a los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Muy bien, entonces la sexta etapa, Dios creó, claro, ustedes saben, Dios creó todo lo que tenemos en 6 etapas, ¿verdad? De millones de años, ¿verdad? No, eran 24 horas, hermanos. Cada día era un día de 24 horas. 6 días y el séptimo día descansó. Y es por eso que en la ley luego ellos debían descansar 24 horas haciendo recuerdo de lo que Dios había creado el mundo en 6 días. ¿Ya? Entonces es importante mirar eso, porque si vamos a cambiar eso, entonces empezamos a alegorizar todas las escrituras de manera sumamente errónea. Entonces vamos a seguir aquí. Ahora, cuando Dios crea al hombre, le dice multiplicad y fructificar, y le dio el derecho de reinar. Le dio el derecho de reinar y él tenía que sojuzgar la tierra y tenía que reinar sobre el mundo animal y las plantas, etc. Y viene Satanás y por un plato de lenteja pierde ese título. Por un mordisco en una fruta pierde ese derecho. ¿Me explico? Entonces, aquí es importante ver que está sucediendo algo en el cielo, en la corte del cielo, algo judicial. Dios está restableciendo pertenencia sobre esta tierra, de lo que el primer Adán había perdido, el último Adán. Ahora va a corregir, o ya corrigió en realidad, pero se está estableciendo de manera pública y legal. Solo el Padre decide la fecha en que empezará este juicio. Ningún hombre sabe cuándo sucederá esto. Simplemente se nos dijo, he aquí, yo vengo pronto, en Hechos 1:7. ¿Qué nos dice Apocalipsis 22:12? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Muy bien. Tengo que cambiar. Still haven't figured out where they're at. Muy bien, entonces, ¿qué contiene este rollo? Tenemos como título ahí, ¿qué es este rollo y cuál es su contenido? Ya está anticipada la pregunta hace unos 20 o media hora antes, pero ¿qué contiene el rollo? ¿Verdad? Y eso es la anticipación que tenemos. Muchas propuestas se han presentado sobre el significado del rollo. Las siguientes son algunas de esas propuestas. ¿Ya? Algunas de esas propuestas, y vamos a mirarlo. Bueno, propuesta número 1, el rollo representa un libro conteniendo el nuevo pacto. ¿Ya? Entonces, el nuevo pacto prometido en el Antiguo Testamento según esta propuesta, está contenido en este rollo. Vamos a mirar qué es lo que sucede. Bueno, esta interpretación es improbable, ya que el nuevo pacto de Jeremías 31 es mayoritariamente positivo, ¿verdad? Este es un contrato lleno de gracia y misericordia, y no un desencadenamiento de ira, como observaremos. Leeremos Hebreos 8:7-13. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo no me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré.
y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de su pecado y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Muy bien, entonces esto del nuevo pacto es importante, creo, mirar de que es improbable que este rollo contenga, porque el nuevo pacto habla de algo nuevo, algo mejor. Y si se llama nuevo, pues tiene que entenderse de que es nuevo y es continuamente llamado nuevo pacto, y era para dar esperanza, no era para juicio, ¿verdad? Contrariamente, entonces, para bendición. Contrariamente al nuevo pacto y sus promesas a Israel, este rollo involucra específicamente los juicios y pronunciamientos llenos de ira contra la humanidad pecadora. Espero que eso no sea el nuevo pacto, ¿verdad? Ahora, vámonos a propuesta número 2. El rollo representa una última voluntad y testamento relativo a la herencia de los santos, el cual actualmente se mantiene en reserva por Dios. Ahora, tengo entendido de que es un poco complicado, según nuestra ley, dejar un último testamento, porque cuando mi abuelo estaba por fallecer, él quería designar cierto de sus bienes a específicas personas. Pero por ley boliviana se tiene que siempre reconocer la esposa, los hijos, etcétera, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿estoy bien? Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos o Canadá yo puedo decir que mi casa vaya a mi hijo, que mi auto vaya a la hija. Y eso lo dejo en un último testamento. Entonces, cuando yo fallezco, ese testamento es aplicado, ¿no? Entonces, eso es la postura aquí, que es una última voluntad o testamento relativo a la herencia de los santos, el cual actualmente se mantiene en reserva por Dios, ¿ya? Vamos a mirar que hay algo positivo, sí, en esta propuesta. Hay un aspecto positivo a favor de esta interpretación. En los días de Juan, los últimos deseos o testamentos romanos tenían que ser sellados 7 veces para hacerlos auténticos. Sin los 7 sellos, el testamento era considerado una falsificación o ilegítimo. Entonces, por la similitud en que estos testamentos llevaban 7 sellos y justamente este rollo lleva 7 sellos, ya hay una similitud ahí. Pero veremos que hay aspectos negativos. Un aspecto negativo de esta interpretación es que en este contexto los juicios de los sellos, las trompetas, las copas que siguen a continuación, no involucran de ninguna manera una herencia, ¿ya? No están tratando con una herencia esto. Al menos no es el tipo de herencia que yo quisiera recibir, ¿verdad? Y cuando nos habla de ser herederos, esto no es la herencia que vamos a recibir, hermanos. Este rollo involucra específicamente el lanzamiento de diferentes juicios sobre la humanidad rebelde, para hacerlos cambiar de mente. Entonces, como observaremos más adelante, y una vez más, inclusive en el día del Señor, miramos en la tribulación, la ira de Dios derramada sobre toda la tierra completa, pero es para que el hombre regrese a Dios, para que el hombre cambie de pensar. Es que Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, propuesta número 3, el rollo representa el libro de la vida del Cordero. El rollo representa el libro de la vida del Cordero. Eso es otra propuesta, pero vamos a mirar. El aspecto positivo a favor de esta interpretación es que dado que la Escritura se describe como estando en el interior
y exterior del rollo, esto podría implicar un gran número de nombres. ¿Ya? Entonces, el aspecto negativo de esta interpretación es que cuando los sellos son rotos, tribulaciones y juicios son revelados y no una lista de nombres. ¿Ya? Entonces, esto es algo negativo en cuanto a esta interpretación. Con el libro de la vida del Cordero, uno esperaría gozo y celebración porque los nombres de los redimidos están escritos en el mismo. Por el contrario, lo que se ve aquí es el tiempo más devastador de sufrimiento que Dios alguna vez haya desatado sobre la tierra. Ahora vamos a la propuesta número 4. Propuesta número 4 nos dice: el rollo representa el plan de la redención de Dios para la humanidad, tal como se anunció en el Antiguo Testamento y se cumplió en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Ahora veremos que un aspecto positivo de esta interpretación es que se relaciona bien con la obra de la redención de Cristo en el Calvario, como se enfatiza en este capítulo. Sin embargo, el aspecto negativo de esta interpretación es que la ruptura de los sellos y de los juicios subsiguientes no involucra o relaciona a cosas del pasado. En lugar de ello, los juicios de los sellos todavía sucederán en el futuro. Esto no ha ocurrido todavía, hermanos. Así que este punto de vista no explica los juicios contenidos en la ruptura de los sellos. Bien. Ahora miremos propuesta número 5, que es la que nosotros vamos a favorecer. El rollo representa un contrato o título de propiedad. El mismo título que Adán perdió. Esta es la interpretación favorecida. ¿Ya? Ahora miremos por qué. En tiempos antiguos, los contratos o títulos de propiedad eran comunes en el Medio Oriente. Los romanos también comenzaron a utilizarlos en el tiempo de Nerón y continuaron su uso a partir de entonces. Nerón vivió desde el año 37 al 68 después de Cristo y reinó desde el año 54 al 68. El rollo representa me fui para atrás. Vamos, tú puedes, maquinita. Tú puedes. Cuando los contratos se elaboraban, el contrato completo sería escrito en las páginas interiores del rollo y luego sellado con 7 sellos. Más tarde, un resumen de los contenidos del contrato sería escrito en el exterior, ¿ya? Entonces, el contrato mismo estaba en el interior, pero el resumen de los contenidos estaba en la parte exterior. Los detalles iban por dentro. Esto fue probablemente el tipo de documento que el padre tenía en la mano derecha. Por lo tanto, habría sido el título de propiedad de la creación. Miremos aquí, títulos de esta naturaleza fueron comunes en contextos hebreos antiguos, como se ve en Jeremías 32, 10 al 15. Y voy a pedir que miremos el uso de cómo se utilizaban estos títulos en tiempos antiguos. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Manael, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días,
Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Muy bien. Ahora, a Adán se le fue concedido el título de propiedad de la creación en Génesis 1, 26 a 29, eso ya lo vimos, pero lo perdió por su transgresión en Génesis 3. Entonces él cedió el derecho a gobernar a Satanás. Ahora, al tentar a Adán a transgredir mediante la sumisión a su plan, Satanás usurpó el mundo por una temporada. Debido a la usurpación de la autoridad de Adán, Satanás ha sido llamado históricamente el Dios de este siglo. En 2 Corintios 4:4, el príncipe de este mundo, en Juan 12:31. Y el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Y hermanos, él sigue hoy siendo el Dios de este siglo, eso no ha cambiado. Sigue siendo hoy el príncipe de este mundo y todavía el potestad del aire. Eso no ha cambiado, pero un día va a cambiar. Téngalo por seguro. Un día va a cambiar. Y eso es lo que estamos mirando aquí con este rollo. Esta es la razón del por qué en la tentación de Cristo, cuando Satanás le ofreció las naciones del mundo, Cristo no desafió la legitimidad de su declaración. ¿Se acuerdan? Pues vamos y leamos eso, por favor. Mateo 4, 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sí, estoy preguntando, Lucas. Bien. Lucas 4, 5 al 7, hermano, por favor. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Entonces, tal vez no nos damos cuenta la magnitud de lo que está ofreciendo aquí y lo que le está tentando. Pero él está diciendo, no necesitas ir a la cruz, yo te la cedo. ¿Por qué? Porque se me la ha sido dado. ¿Quién se la dio? Adán. Entonces, él estaba en su justo juicio dando a ofrecer esto. Jesús no le niega eso. ¿De acuerdo? Entonces, es importante ver eso. Ahí, cuando Satanás le está tentando con semejante cosa, puedes hacerlo a mi manera, te va a ir más fácil. No necesitas ir por el semejante sufrimiento que te toca pasar. No necesitas ir a esa cruz. Solamente debes rechazar a Dios, como lo hizo, dejar de creer en Dios, es decir, dejar de hacerlo a la manera de Dios, por decir. Claro que Cristo es Dios mismo, ¿no? Pero Cristo, el último Adán, a través de su obra redentora en el Calvario, ahora está legalmente con el derecho de reclamar la creación para Dios. Cuando Juan está ahí en el cielo y hay esta circunstancia, así como lo escuchamos al hermano Ismael, ¿y qué contiene el rollo? Dígame, ¿verdad? Imagínese Juan estando ahí y sabiendo lo que sabe, empieza a llorar. Tremendo, ¿verdad? Y es que debemos acordarnos, volvamos brevemente, hermanos, a Romanos capítulo 8, algo que debemos mantener en mente aquí es que dice ahí, y Juan bien lo sabía, dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios.
Esto es cuando regresemos con nuestro Señor Jesucristo, pero sigamos leyendo, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Juan está pensando, ¿acaso no hay nadie digno? Tiene que haber alguien digno para que podamos sacar esta situación, el título a la tierra una vez más. Pues él está anhelando esto y le lleva lágrimas, que no haya nadie digno. Claro que después, obviamente, el león de Judá es digno y toma el rollo, ¿verdad? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno. Él venció, hermanos. Colosenses 1:18-20. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muy bien, 1 Corintios 15, 23-28. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino de Dios al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La creación gime, hermanos, está gimiendo. Los hijos de Dios gimen, el Espíritu Santo gime. Vemos ahí en Romanos capítulo 8 que la liberación, hermanos, libertad de esta esclavitud a la cual ha sido sometida este mundo. Romanos 19, 21 hemos leído, Hebreos 2, 7-8. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, pero en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Como el legítimo heredero de todo, Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien, Jesucristo viene a reclamar el mundo porque el derecho único de hacerlo así le pertenece a Él. Y una vez más, esto es hecho en perfecta y absoluta justicia de Dios. Y por eso es que es el Evangelio, el ir a la cruz, querido hermano y hermana, el ir a la cruz era un acto de parte de Dios, su máxima expresión de su justicia, a la vez su máxima expresión de su gracia, pero lo hizo totalmente y legítimamente, la justicia, la justificación posible como para el hombre. De la misma manera, aquí se le da el título al Señor Jesucristo en perfecta y absoluta justicia, de manera pública, etc. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Y yo soy hallado en Él. Y por eso puedo llamarme un vencedor, porque Él ha vencido. Y yo soy de Él. Y soy coheredero, porque Él es heredero.
Esta interpretación también encaja bien en el énfasis en la creación de la canción que vemos en Apocalipsis 4:11 y también la adoración universal de toda la creación en Apocalipsis 5:11 al 14. Miraremos el 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien, Apocalipsis 5:11 al 14 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Esto es lo que va a acontecer en el cielo, hermanos, y ni una de esas cosas dichas ahí es debajo de lo que es lo certero, de lo que Él es digno de ser alabado. Él es digno de toda la alabanza. Él fue inmolado, no es que sigue inmolado, está como inmolado, pero hermanos, está de pie. Nosotros no tenemos un Cristo que sigue crucificado, tenemos un Cristo vivo, hermanos. Y está de pie aquí en la escena por algo. Claro que como inmolado porque nos hace recuerdo de lo que padeció, ¿verdad? Entonces esta interpretación encaja bien. Apocalipsis 5:11 al 14 hemos leído. Entonces el libro de Apocalipsis nos dice que este rollo contiene los planes del juicio de Dios que caerán sobre la tierra, con el fin de finalizar la reconciliación de la creación a sí mismo, a través del Mesías. Dios tiene un plan, tiene un propósito y tiene una hora y una forma en la cual lo va a establecer. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dice así, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ya que creemos que este rollo es el título de propiedad de la creación, el cual fue perdido por Adán, Jesucristo, el último Adán, obviamente sería el único hombre jamás digno de abrirlo. El único hombre jamás digno de abrirlo. Entonces, según el plan soberano de Dios, el Dios hombre Jesucristo se ha convertido en el heredero de toda la creación. Eso lo vemos en Salmo 2, ¿verdad? Y en 1 Corintios 15, 20 a 28, por favor, vamos a leer Corintios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.
Es magnífico, ¿verdad? El plan soberano de Dios y cómo llevará a cabo todo este plan y para su honra y su gloria. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo quien es el heredero. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Muy bien. Entonces, Jesucristo heredará todo lo que Adán perdió. Debido a la obra de Cristo en nuestro nombre, nosotros vamos a compartir de esa herencia. Qué gran privilegio, ¿verdad? Que Dios nos haya identificado, nos haya hallado, nos halle en Cristo. Y todo lo que es cierto de Cristo ahora llega a ser cierto para mí. Efesios 1:14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 1 Pedro 1:4. Para que una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Muy bien, entonces vemos aquí el rollo que el Señor Jesucristo, el Cordero, es digno de una vez más en la corte del cielo retomar el título de la creación. Y una vez más podemos observar aquí el desenvolvimiento que vio Juan y comparte con nosotros para ver cómo se hizo público el entregado de este título para que Cristo un día venga y reine aquí sobre el trono de David, así como fue profetizado sobre la tierra, un reino literal. Ahí termina mi participación. Muchas gracias, hermanos.